वरम रासेश्वरीश्वरम रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रास विनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to all the dear devotees. Radhe Radhe a todos los queridos devotos. I am honored to receive the delegation from the the peace community here, and I'm honored by all the loves which came in a form of certificates. But certificate is not just bounded by the love. The love came in a form of themselves also. Estoy muy honrado y muy feliz de ver a todos los miembros de la comunidad de Interfe. Estoy muy feliz también de recibir todos estos certificados que son realmente una expresión, una forma de amor, pero que ustedes mismos también, su presencia es esa expresión, esa forma de demostrar ese amor. So I pay my respect and prayers to the God who is sitting in your heart, that He be always give compassion to everyone. Entonces doy mis respetos y también mis oraciones al Dios que está sentado en cada uno de sus corazones, que siempre puedan dar respeto y compasión a otros, así como lo están haciendo. Can I speak a little louder? Sorry, yes. Thank you. Thank you. So, either you are educated or uneducated, but there is one agreement between, us. That agreement is happiness. That we are educated or we are uneducated, but we want happiness. Ya sea que que tengamos educación o que no la tengamos, es como que hay un punto en común a todos. Todos queremos ser felices. They would be disagreeing on so many things, but at the end of the day, there is an agreement between all the different types of people. There is an agreement on one thing, that they all want the happiness in their life. Puede que tengamos todos diferentes intereses, diferentes culturas, pero al final del día todas esas personas tienen algo en común, que es que buscan todos ser felices. Happy life, peaceful life, no problem at all. This is all what we want. Una vida feliz, una vida en paz, que no tengamos problemas, esto es lo que realmente todos queremos. But what is that happiness? ¿Pero qué es esta felicidad? If I'm unhealthy, if I'm sick, then health is my happiness. Good health is my happiness. Si yo estuviera enfermo, si estuviera con alguna enfermedad, la salud sería mi felicidad. If I'm poor, money is my happiness. Si no tengo dinero, el dinero es mi felicidad. If I'm jobless, job is my happiness. Si estoy sin trabajo, el trabajo sería mi felicidad. If I'm ignorant, knowledge is my happiness. Si soy ignorante, el conocimiento sería mi felicidad. If I'm not being recognized in the community, in the society where I live in, where I spend my time, where I work, then recognition is my happiness. Si en las comunidades en las que me muevo, mi trabajo, mi comunidad, de la que sea que nosotros pertenezcamos, no estoy teniendo reconocimiento, no me están reconociendo, entonces el reconocimiento será mi felicidad. So I always say this is the strongest hurdle in the spiritual family, that people want recognition.
Y yo siempre digo que este es como el obstáculo más grande en nuestras comunidades, que las personas quieren reconocimiento. I went to Gurudev today, I made food for him, I cooked lunch for him, but Gurudev didn't praise me. I'm hurt. Hoy fui a ver a Gurudev, hoy le cociné, hoy limpié para él, pero Gurudev no me dio reconocimiento, no me dio validación, ahora estoy herido. I'm not even getting into it. Even a husband and wife is there and her wife cooked food and husband did not even praise your food is good today. You know, and maybe he said, oh, your food is, something is wrong in there. She will be all unhappy and angry. Por ejemplo, pasa mucho en los matrimonios que, por ejemplo, la esposa le cocina con mucho amor al esposo y el esposo no solo que no le dice está muy rica tu comida, sino que además dice hoy le pusiste algo como que no me gustó. La esposa va a estar por siempre herida. So you cook and there is some recognition you want, a praise you want, either from your children, from your family. Someone just say, you cooked very nicely, very delicious food you have cooked today. Y es como que, claro, uno le cocina a su familia con amor, por amor, sin querer nada a cambio, pero igual es como que necesitan ese reconocimiento de que sus hijos le digan, está rico, está todo muy rico. It's a very small recognition, but it matters a lot. Es un reconocimiento muy pequeño realmente, pero importa mucho. We say in India that to make any man happy, make very good food. En India tenemos un dicho de que si quieren hacer muy feliz a un hombre, háganle muy rica comida. The love starts for a man from tummy. El amor empieza por el estómago para los hombres. And when that woman makes good food, always praise her. She will be very happy. Y que además el hombre, cuando su esposa le haga muy rica comida, siempre halagale la comida. Y ella siempre va a estar feliz. And if you want to see the angry form, just say that this is wrong in this food today. Y si quieren verla enojada, simplemente díganle algo había malo hoy en la comida. She will be like, oh God, I have put so much of efforts but still didn't get the recognition yet. Y ella va a estar como, ay Dios mío, me esforcé un montón en hacer esta comida rica y ni siquiera me lo está reconociendo mi marido. So, either you are a cook, you are a singer, you are a dancer, any kind of efforts you are putting, right? But you don't get the recognition which you are wanting to have, you will feel hurt. Entonces ya sea que seamos cocineros, bailarines, en cualquier tipo de actividad, es como que necesitamos sí o sí ese reconocimiento, porque si no, no vamos a estar satisfechos. It is a very subtle desire in our heart. Whether you say, oh, I don't want any recognition, but somewhere if someone just comes to you and says, you danced very well today, you will feel, thank God, there is someone who is appreciating my dance. Siempre es como muy sutil, es algo como muy, incluso inconsciente, muy pequeño. Es como que incluso si dicen, no, yo no busco reconocimiento por lo que hago, pero cuando alguien viene y te dice, qué bien que hiciste esto, qué lindo que bailaste hoy, es como que en el corazón vamos a sentir qué lindo, y eso es. Even in day-to-day life, whatever you are doing, you actually try to make sure that you are thanking other person that you did that job. Because if you stop saying thank you to the other person, he will feel insulted. Incluso en nuestro día a día, nosotros también lo pensamos de la otra manera. Cuando no le decimos a alguien gracias por todo, por cualquier pequeña acción que hacen, incluso lo agradecemos inconscientemente pensando que si no lo agradecemos, la persona se va a enojar con nosotros. The other person will say, no problem, you know, I love you. But you just stop to say, no, I'm not going to say thank you to you. He will say, I'm working so much for you, I'm doing this much for you, but you are not even saying thank you. Okay, sorry, again, sorry. I didn't get the concept. I said, every day if person is working for you, and if one day you just think, from today on, onwards, I'm not going to say thank you. Mm-hmm. Either it's my mother, father, friends, relatives, anyone, whoever is coming and helping me, I'm not going to say thank you. The other person will be like, I'm helping this person, I'm trying to serve this person, and it's not even saying thank you. Incluso si un día cambiamos de actitud y decimos, bueno, a partir de hoy no voy a agradecer más nada, todo lo que hagan otras personas por mí,
Pero el otro se va a sentir herido, va a decir, yo te estoy ayudando, te estoy sirviendo de esta manera y no me lo estás agradeciendo. So you just want thank you after doing everything. Entonces simplemente esperamos por ese gracias después de todo lo que hacemos. It is a very minute desire. Y es un deseo tan sutil, tan pequeño. And this is the most difficult one to remove from ourselves. Y sin embargo es lo más difícil de sacarnos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar. Because I am doing it, the I-ness, that ego, the I-ness, is there that I have done this job, so I should be recognized. Porque ahí es donde se esconde el ego que dice yo hice este trabajo, entonces debería ser reconocido. But no, sir. Why your I should be recognized in the spiritual family? Because you come to the spiritual family to remove I only. Pero en esta comunidad espiritual realmente no debería existir ese tipo de ego, porque venimos a esta comunidad espiritual para justamente deshacernos de ese ego. So we all are working here to remove the different identities we have contained or gathered, collected from the different other experiences in our life. And that's all the experiences we call ourselves, I. Entonces estamos aquí en esta comunidad espiritual justamente para deshacernos de todas estas identidades falsas que hemos adquirido a lo largo de los años, que esa es la identidad llamada ego. So, but at the end, you come and join any spiritual, path. But there also you want some kind of a recognition. You want that I-ness to be fed. You want the recognition there also. Y entonces lo que sucede es que llegamos a la comunidad espiritual, pero siempre va a estar ese pequeño deseo en el fondo de que queremos reconocimiento, y ese reconocimiento es ese alimento del ego que venimos justamente a tratar de erradicar. And here we all are working to remove all those identities which are giving you this idea or these desires where you feel that you are someone who needs to be recognized. Entonces estamos aquí realmente para sacarnos todas estas ideas y estos tipos de pensamientos y de acciones para llegar a ese punto en el que realmente vamos a empezar a deshacernos de ese ego, deshacernos de ese deseo de ser reconocidos. So 11 years ago, the very first time when I came to Argentina, I just remembered, when I came to Argentina, so there was one devotee who used to be in my service, and it's those who are in my close proximity, who always stay very close to me, all our dear devotees, they know I'm a very difficult person. Entonces yo cuando vine hace 11 años, la primera vez a Argentina, había un discípulo en particular, uno de sus discípulos que lo estaba sirviendo, y las personas que me sirven muy de cerca, todos los devotos que están más cerca mío, saben que soy una persona muy difícil. Because I'm always correcting you. Oh, you did this thing wrong. Let's try this and make it better. ¿Y por qué soy una persona difícil? Porque siempre estoy corrigiendo y siempre les estoy diciendo, hiciste esto mal, vamos a hacerlo mejor la próxima vez. So those who are in my close proximity, they know that I'm always telling them, no, you did this thing wrong. No, you did this thing. I'm not happy with you. You did this thing wrong. Entonces, claro, los que están más cerca mío, los que me ayudan y me asisten personalmente, saben que nunca voy a estar satisfecho, siempre voy a decir, hiciste esto mal, no estoy feliz contigo, hiciste esto otro mal. So for 1 month, this devotee was with me, in my close proximity, in my close circle, serving, my preaching tour, and I didn't praise her for 1 good month. Entonces este devoto que les mencioné antes estuvo conmigo durante todo un mes en mi último tour de prédica y no le di ni un poco de reconocimiento en todo un mes. When I didn't praise her, after 1 month, one day I found her crying so much. I was like, what happened with her? I went to her and I asked, what's wrong? Did someone said something to you? Why are you crying like this? Y entonces luego de un mes de no darle ningún tipo de reconocimiento, un día me la encuentro llorando. Y digo, ¿pero qué le pasó? Fui y le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Y hizo algo malo?
she broke down. She started crying more heavily. I was like, what's wrong? I just even asked one thing, what's wrong with you? Why are you crying? But she started crying more. I was like, I just waited for some time and I asked, what happened exactly with you? Then she replied, you never praised me in last 1 month. Y incluso cuando fui a preguntarle qué le pasaba, lo empeoré todavía más, se puso a llorar todavía más. Entonces esperé por un tiempo y le pregunté, ¿qué te pasó exactamente? Y ella le dice, es que no me diste ningún tipo de variación en todo un mes. So she complained, I don't appreciate any single efforts of her, even though she is trying from her side. Entonces ella se quejó con él de que él no estaba apreciando ninguno de sus esfuerzos, incluso cuando él veía que ella estaba trabajando realmente. So even though they are right or wrong, but still she is trying, so I should be appreciating her efforts. Aunque ella esté logrando o no logrando, teniendo éxito o no, yo igual estoy apreciando sus esfuerzos. One of our most respected saint, Raghunath Das Goswami, he says, Pratisthasha dhrista swapachramani me hirdi natet katham sadhu prema isprashati suchi retan nanu manaha. So our saint Raghunath Das Goswami, he says that if you have just a minute desire in your heart for recognition, you will never get the love for your own master. Entonces Raghunath Das Goswami, uno de nuestros santos acharyas más prominentes, dice que si tienes, aunque sea el más pequeño deseo de reconocimiento, de validación en tu corazón, nunca vas a lograr tener amor por tu maestro espiritual. And he says in his poetry, and he says that how that the desire of recognition is like prostitute who is asking more money, more customers, more, is never stopping. Y él dice que como el deseo de reconocimiento, de validación, es incluso como una prostituta, como que siempre quiere más dinero y más dinero y más dinero. And is dancing in your heart. Y para colmo ese deseo está bailando en su corazón libremente. So katham sadhu prema, katham means how, sadhu, guru, prema, love. How's Guru's love will come to you when the desire of that recognition is dancing like a prostitute in our heart? Y entonces, ¿cómo vamos a adquirir ese amor por el maestro espiritual, por el guru, si todavía tenemos este deseo de reconocimiento bailando en nuestro corazón libremente? So I didn't say anything to her. I appreciated her. You did everything nice. You dedicated your 1 month with me, very beautifully. You did all the efforts. But she is no more now in my close proximity because I know she can't even take the difficult myself anymore. Y qué triste. Entonces él, después de que vio a esta devota de esta manera tan triste, le dijo, no, pero hiciste todo bien. Empezó a darle validación y a valorar todos sus esfuerzos y decírselo, hiciste todo bien, todo estaba bien y muy hermosamente durante todo un mes. Lamentablemente igual la devota hoy en día no está más en su círculo próximo porque es como que no supo lidiar. So technically she was right. Technically she was 100% right that I needed to appreciate her. I'm not saying that she was not right. Técnicamente ella estaba en lo correcto, que yo necesitaba darle cierta validación. En realidad ella no estaba equivocada. I appreciate each and every person, those who are not in my close proximity. I always appreciate them. Aprecio a todos y cada una de las personas, aquellos que no están necesariamente en mi círculo cercano, yo los aprecio a todos. But when you are in my close proximity, I never appreciate you. Pero cuando estás en mi proximidad, en mi círculo cercano, asistiéndome tan cercanamente, nunca te aprecio. Because higher stages are always difficult to reach. Porque los estados más elevados siempre son más difíciles de alcanzar. In Argentina, anyone can play football. En Argentina todos pueden jugar fútbol. All the small chicas are playing football. In the place where I'm staying, I see until 12 in the night, everyone are playing football. Dice que tiene una cancha cerca de donde se está quedando de fútbol y a las 12 de la noche todos están ahí todavía jugando fútbol. But the best footballers are those
who goes through from the difficult times because they try to reach the higher stages. Pero los mejores futbolistas son los que juegan sin importar las dificultades, por ejemplo, si está lloviendo, porque esos son los futbolistas que se van a convertir eventualmente en los más elevados. And those higher stages, those higher trainings are always difficult. Y cuando ellos avanzan y se van volviendo más profesionales, esos entrenamientos que van a tener son mucho más difíciles que los anteriores. So when you are near me, it's most difficult thing. Entonces, cuando uno está cerca de él, es todavía más difícil, Because it's a time to get serious. porque es momento de ponerse serios. It's not all about Guruji, drink mate. No se trata de, Guruji, tómate un mate. No, it's a time to drink nectar, that love actually. We have to work together so you and me together can enjoy that love. No es momento de tomar mate, le dice él. Es momento de que tomemos ese amor divino, que vos y yo trabajemos para poder disfrutar de ese amor, de ese néctar. So you come to me, you have joined me. Why? Because you want to remove that I-ness, to be a lover only. Entonces, si han venido a mí en calidad de discípulo, es porque quieren deshacerse de ese ego primero. And when I'm breaking that I-ness, then you're complaining that Guruji, you're not praising me. Pero cuando empiezo a trabajar en realmente deshacerme de su ego, empiezan a quejarse, pero Guruji, no me estás dando reconocimiento, no me estás validando. Nowhere in any religion God is praising you in his abode. En ninguna religión Dios te está glorificando a ti. Is in any religion any God is praising you? Oh, nice, you came today. I'm very happy, you are a very good lover. En alguna religión ven que diga a Dios, muy bien, como que los está halagando, qué bien, ven, siéntate conmigo hoy, quédate aquí. Only those lovers go to the abode who don't want recognition. Solo los amantes que van a la morada del Señor son aquellos que no quieren ningún tipo de reconocimiento. So let's come back to the point to our original topic, that in different times, different situations, we want different things because we call those different things as our happiness. Entonces, volviendo al punto del principio, estamos en todas estas situaciones diferentes en las que todos en común y en toda situación queremos esa felicidad. So our God of love, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he instructed in a very nice way. He said that you are changing your happiness every day, that is why you are unhappy. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nuestro maestro principal de toda nuestra línea, nos está enseñando que estás cambiando cada día a un tipo diferente de felicidad. Todos los días está buscando algo diferente. Every day you are thinking, this is my happiness, you are trying to get that happiness. Then you are lying down next to your wife and thinking, okay, this is done, what is going to be my next happiness? Yo todos los días estoy allí y estoy yendo a buscar, bueno, esto me va a dar felicidad hoy, y después te acuestas un rato y estás al lado de tu esposa diciendo, pero ¿y dónde estaba buscando yo la felicidad? We are every day trying and thinking, and maybe car is happiness. Todos los días estamos tratando y buscando y pensando, quizás hoy el auto me dé una felicidad. A nice house is a happiness. O una buena casa, otro día voy a pensar que me puede dar felicidad. But how much can you enjoy your house or your car? Pero ¿por cuánto tiempo podemos disfrutar de esa casa o de ese auto? For very good few weeks you will be very happy with your car, but if I say, if your car is your happiness, be in the car all the time. Por algunas semanas ese auto nos va a dar una felicidad, pero yo digo, bueno, pero si ese auto te da felicidad, quédate en el auto todo el tiempo. Because you want to be in the happiness only, your car is your happiness, so be inside in that car all the time. Entonces, si el auto realmente es tu felicidad, bueno, quédate en el auto todo el tiempo. But you will be like, no. After some time that car will give unhappiness. Pero claro, ustedes dicen, no, pero después de un tiempo ya me aburrí, ese auto ya no me da felicidad. Even the same thing applies with everything. Whatever you call happiness, after some time it will make you unhappy.
it will make you, that you are not sufficient yet. You are insufficient. You want more. So you actually try to make another temporary goal and call that as your goal for happiness. Entonces esto realmente pasa con todo lo que en algún momento nos da felicidad, después de un tiempo no nos va a dar felicidad y vamos a estar buscando constantemente a ver otro tipo más elevado todavía de felicidad y siempre vamos a estar haciendo estas felicidades temporales siempre en nuestra meta. So Mahaprabhu said, stop making these small relative happinesses goals. Let's do one thing. Let's make the one goal, that let's get the absolute happiness. Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo que nos enseña es, dejen de ir atrás de cada felicidad temporal y pequeña. En vez de eso, hagan su única meta, buscar la felicidad absoluta y eterna. Now the question comes, how can we get that? Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo llegamos a esa felicidad eterna? See, if I ask anyone, and this is my experience, I may be wrong, but this is my experience. To whosoever you talk to, spiritual, non-spiritual, educated, non-educated, if you ask, what do you like to do in your life? They always say traveling. I want to travel. I want to see different countries. I want to go out. I want to see something. I want to be a traveler. Entonces mi forma de verlo es esta. A cada persona que yo le pregunte, ¿cuál es tu felicidad? Todos van a decir en común, todos lo mismo, que viajar, me encantaría viajar por el mundo, diferentes comunidades, diferentes países. You are more curious to know about the other countries, how other countries look like. So I have traveled more than almost 40 countries, and people come and ask me, what do you like about different countries? Entonces, él ha viajado, por ejemplo, por casi 40 países y todas las personas siempre le preguntan, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Cuál país te gusta más? People ask me, which country do you like the most? You have traveled 40 countries. ¿A cuál país te gusta más ir? Has viajado ya 40 países. ¿Cuál de todos es tu favorito? Second question in Argentina, if I'm meeting someone, which place did you go to? And which place did you like in Buenos Aires or in Argentina? O cuando vengo a Argentina, siempre lo segundo que me van a preguntar es, ¿y a dónde fuiste? ¿Qué fuiste a visitar ya? ¿Cuál es tu lugar preferido de Buenos Aires? Or sometime any new devotee will come and say, do you want to go somewhere? We'll take you. We'll show you how Buenos Aires, Argentina looks like. O por ejemplo, cuando viene un devoto nuevo, lo primero que le preguntan es, ¿ya fuiste a pasear? ¿Ya fuiste a conocer? Si querés te llevamos a conocer todo Buenos Aires. And the devotees who are in my closer circle, they know that in 11 years I never been to any monument in Argentina. Not in Argentina, anywhere in the world. Pero ellos saben que las personas que tengo más cerca siempre saben muy bien que yo nunca voy a buscar ni a pasear a ningún lugar de Argentina, no solo de Argentina, de cualquier país del mundo. They never please me, they never makes me happy. Porque pasear así no me hace feliz, no me complace. If you want to take me to any church, I will be very happy. Pero si quieren llevarme a un paseo para conocer todas las iglesias, ahí voy a estar muy feliz. I will go with you. I will enjoy every second by being in that church. Ahí sí, vamos, voy con ustedes, voy a disfrutar cada segundo que esté en cada iglesia. But if you want to take me to any museum to see any dead people's clothes or weapons who killed like 1,000 or hundreds of other people, I'm not happy, sir. Pero si quieren llevarme a museos donde voy a ver ropa de gente muerta o armas con las que mataron a otras personas, no voy a estar feliz con eso. No. So I never visit museums because they never please me. What am I learning from that? This is the cloth or robe of a king. What can I do with that? Thank you. Entonces por eso no me complacen los museos. Es como que voy ahí y me dicen, bueno, esta es la ropa de tal y tal rey. Es como que, pero ¿qué me haces? A mí no. And then a polished, nice sword will be there. Or a gun will be there, very nice polished gun on the counter. You see, oh, this is the gun or the sword of this king. That gun have killed so many innocent people.
Y también van a ver que hay muchas armas muy bien pulidas, muy brillantes, una espada, una pistola. Ah, esta pistola pertenecía a este rey famoso y él piensa, pero esa pistola mató a mucha gente inocente. So I never get happy when I actually go to museum because it talks about all that revolution or a history or a war. It's okay. It is a part. That's a survival. Everyone survives. Entonces por eso nunca me complace ir a museos porque todo siempre se trata de esto, de las guerras, de las revoluciones. Y está bien, es parte de la supervivencia del ser humano. Todos tenemos que sobrevivir. Our life is maybe much better. I always say mosquito's life is very bad. Mosquito's life is very bad, in a bad condition. Mosquito. Ah, mosquito. Sorry. Entonces él dice, por ejemplo, nuestra vida como seres humanos es mucho mejor de repente que la vida de un mosquito. Está en muchas mejores condiciones. Have you ever thought about mosquito? ¿Alguna vez han enseñado sobre los And you mosquitos? say you love everyone. Love mosquito also, sir. Ya que tanto dicen, amen a todos, bueno, amen a los mosquitos. The mosquitoes food is your blood. La comida de los mosquitos es tu sangre. And you are stopping that mosquito to have its own right. Y vos estás parando a este mosquito de tomar su derecho por naturaleza. A mosquito just wants to survive, right? Like us. Y el mosquito solamente quiere sobrevivir como nosotros. If someone stops you that, hey, stop from today, no food, you will start to fight. Si alguien los parara hoy y les dijera, hoy no vas a comer nada, prepárate para una pelea. But you are stopping mosquito, right? In summertime, everyone is just using some kind of a machine to stop all the mosquitoes. Pero sin embargo los están parando a los mosquitos de que tomen su comida. En verano incluso tienen máquinas especiales para ahuyentarlos. Think about the survival. Every species actually going through from the survival. Piensan en la supervivencia, en este concepto de supervivencia. Todas las especies de vida están pasando por la And supervivencia. think we are much better than so many other species. Y piensen que el ser humano está mucho más avanzado y más evolucionado que muchas otras especies. And still we are unhappy. Y todavía somos infelices. Think about them, those mosquitoes don't even have any houses, they don't have any cars, they live under the rain and still they want to feed themselves. Piensen que todos esos mosquitos ni siquiera tienen el avance de la tecnología, las casas, los autos, y todavía tienen que estar luchando por alimentarse. But we are very selfish people. We only know our pain, our unhappiness. We don't care what other person or species unhappiness is. Pero somos personas bastante egoístas, siempre estamos pensando en nuestro propio dolor y empatizamos solo con nuestro dolor sin importarnos de otras especies. If my beloved die, I don't believe in God because he has taken my beloved. Si mi amante o un ser querido muere, yo voy a estar como, yo no creo en Dios porque se llevó a mi ser querido. If this was the case, then all the animals could be cursing right now because every day we are killing so many animals. Y si fuera el caso de los mosquitos, por ejemplo, estarían todos maldiciendo a los seres humanos porque día a día matamos tantos animales. Think about the pain. If we are talking about the pain, then think about everyone's pain. Si estamos hablando del dolor, bueno, entonces piensan realmente en el dolor de todos los seres vivientes. So let's come back again, to the original topic that we want to travel. Entonces, volviendo al punto anterior, este punto de que, ahora nosotros queremos y disfrutamos de viajar. So many people want to travel to the different countries. Why? To explore. Entonces, mucha gente les encanta y quieren viajar por muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque quieren explorar. So technically, the traveling means you are breaking your boundaries to experiencing something more today. Técnicamente, un viaje significa que estás rompiendo con tus límites normales, tus límites establecidos para experimentar algo nuevo hoy. When you are traveling, you are just a traveler. There is a one identity. You are a traveler. Cuando estás viajando, solamente tienes una sola identidad. En ese momento eres un pasajero. Because in different country, it doesn't matter whether you are a wealthy man or a poor man, or you are a musician or a dancer or a businessman. It doesn't matter. You're just a traveler.
Porque sea al país que vayas y del país desde el que vayas, no importa si sos músico, bailarín, cocinero, simplemente en ese momento sos solo un pasajero. So you are just exploring the different country after removing all the identities of yourself, that I am this, I am that. When you are in a different country, you are just a traveler. Entonces en ese momento estás simplemente explorando todos los países. En ese momento no sos ni cocinero, ni bailarín, ni nada. Simplemente sos un viajero explorando. So you feel happy when you go for, in traveling, because so many identities from yourself are removed. Y en ese momento te sentís feliz cuando vas de viaje, porque exactamente todas las identidades es como que se desvanecen. So after removing few identities, that no more job, no more work, no more this, that, blah blah blah, all the different businesses, or I'm not doing this and that, I'm just a traveler. So just after removing few identities from yourself, you became so happy by being in a different country. Imagínense que solo por deshacernos de solo una pequeña cantidad de identidades, por ejemplo, tengo este trabajo, tengo este negocio, tengo que estar aquí y allá, solamente en el momento de viajar nos deshacemos de solamente alguna de esas identidades y somos felices viajando. So it made you so happy that you want to again and again go on traveling and explore more cities, more countries. Claro, entonces eres tan feliz viajando que una y otra vez quieres seguir yendo de viaje y explorar diferentes ciudades, diferentes países. This is the very same thing we are doing. We are the spiritual travelers who are trying to reach to the spiritual abode. Es exactamente lo que estamos vivenciando ahora como seres humanos. Somos esos viajeros espirituales que estamos tratando de viajar y llegar hasta el destino último. But this journey can become very beautiful if you remove all your identities, no matter in which religion you are in. Every religion says remove all your identities if you want to walk on this path. Y este viaje se vuelve muy hermoso si simplemente nos deshacemos de todas estas identidades del ego. Y esto es algo que dicen todas las religiones. Si quieres tener una vida feliz, deshazte de todo este ego. But this is such a issue that we are on the spiritual path, but we have a suitcase full of identities we are carrying with us. Pero este es un problema tan común y tan grande que estamos en el camino espiritual, ya estamos en un camino espiritual, aún así tenemos muchas maletas repletas de estas identidades del ego. I have a specific demand in this spiritual journey. Also, I know how this journey is going to make me happy. Tengo una demanda específica, un pedido o una expectativa especial en este camino espiritual. On this journey, I'm going to walk on this journey with you, but I know how this journey is going to make me happy. Voy a estar en este camino espiritual solo porque sé que me va a hacer feliz en cierta manera. So when I was coming to Argentina this time, I had my specific demands that I want a room, separate room, I want a kitchen, everything. I want this separate room so when someone is there, near me and serving, I don't want to be disturbed because I'm working, I'm meditating. Entonces, por ejemplo, yo antes de venir a Argentina, él tenía especificaciones puntuales para el lugar en el que quería vivir. Quería, por ejemplo, una habitación separada para tener privacidad, por si alguien estaba cocinando en la cocina. So I asked our devotees here, can you please find a place where there is a separate room, there is a kitchen. Everyone can be in the kitchen, living room, I don't care. But just keep myself free. When I want to meet, I want to meet. When I don't want to meet, at least I can be, in peace and do my meditation or writing. Entonces le pedí a los devotos que estaban a cargo de buscar este departamento, le dije, por favor, ¿me podrías buscar un lugar con una habitación aparte? Así todos pueden estar en la sala y en la cocina, pueden estar allí, y yo cuando quiero estar con ellos puedo salir y encontrarme, y cuando quiero privacidad puedo estar en el cuarto. So when you want to travel, you check hotels,
websites. Which category of star category you want to go to, which locality you want to choose, which kind of standards you want in the hotel. You check, you filter, you sort out the list of the hotels to choose which pleases you. Entonces, claro, cuando estamos en las páginas de búsqueda, cuando estamos por viajar y buscamos los hoteles, tenemos todos estos filtros que buscamos, bueno, quiero la categoría tal, quiero tal cantidad de estrellas, tal cantidad de habitaciones, todo acorde a nuestras necesidades. Similarly, spiritual travelers want to travel on this path also, but they have some demands. Al mismo tiempo, todos los caminantes de este camino espiritual, todos los viajeros espirituales, como él le dice exactamente, tienen siempre este filtro en el que tienen ciertas necesidades que cumplir dentro de su camino espiritual. Your physical, issues could be there, your health issues could be there. They are understood and accepted by our saints, by our masters. Por ejemplo, puedes tener algún tipo de problema físico o algún problema de cualquier tipo de salud y nuestros maestros y nuestros santos lo entienden. But when it comes to the mental likes and dislikes, I like this, I don't like this, they are not acceptable in the spiritual world. Pero cuando se trata de situaciones mentales de cualquier tipo de gusto o disgusto, o sea, lo que le gusta o no la mente, lo que quiere o no la mente, ahí eso no es aceptado en este camino. So when you are surrendering, you have to give up your ideas that it can give me a chance to give you some shape. Entonces, cuando nos rendimos en este camino, tenemos que dejar de lado cualquier tipo de ideas de que esto me va a retribuir en alguna manera. And if you come to me and I try to shape you like you're scared, no, you're not even recognizing me. You don't even talk to me in a nice way, you talk with the other devotee in a very nice way, then you will run away and I cannot give you any shape. Entonces, si vienes a mí en calidad de discípulo y empiezo a trabajar en ti, a tratar de ayudarte y darte esta forma, enseguida vas a decir no porque no me estás validando, porque no me estás tratando dulcemente como tratas a otros devotos y te vas a alejar. This is the path of lovers. And the greatest lovers in the entire Indian scriptures or religion is gopis. Those cowherd women. They never even were scared to go to hell also for the sake of Krishna. Entonces este es el camino del amor y en nuestra filosofía las amantes más grandes de todas son las gopis, las vaqueritas de Vrindavan, y ellas ni siquiera tenían miedo de ir al infierno con tal de complacer a Krishna. Because they trusted Krishna. Porque confiaban en Krishna. So surrender is a very important word. Surrendering means that you are trusting other person completely. Entonces rendirse es una palabra y un concepto muy importante porque significa que estamos rindiéndonos a otra persona porque confiamos en esa persona completamente. So surrendering means that I'm surrendering to this spiritual master. Even if he is taking me to hell, I'm happy, I trust you. Entonces rendirse realmente significa, ok, me rindo a este maestro espiritual. Incluso si me está llevando al infierno, yo me rindo igual a él. But I'm not taking you to hell, sorry. I'm not taking you to hell. Igual él no les va a llevar al infierno, no se preocupen. But you have to understand the deeper meaning in here, that's how the trust works. Pero hay que encontrar y hay que entender el concepto más profundo aquí, que es la confianza. I don't ask you to trust me. Even all the teachers always said, even our God, Krishna, he always said, don't trust me. Krishna said, don't even trust me, but trust what is written in the scriptures. Entonces él dice, ni siquiera confíen en mí. Y Krishna mismo incluso dice, ni siquiera, no confíen en mí. Dios mismo está diciendo, no confíen en mí, pero confíen en lo que dicen las escrituras. And trust those masters only who speaks from the scriptures. Y confíen solo en esos maestros que hablan a través y citan solamente las escrituras. Because they can make you a lover. So many people come, try to act like a guru, but they are not speaking from scripture. We don't accept them in our Hindu religion.
Entonces un maestro así nos puede convertir realmente en el amante más excelso de Dios. Aquí vienen muchos maestros que tratan de hablar, pero no hablan desde la cita de las escrituras. Y perdón, pero en esta filosofía nosotros no confiamos en tales maestros. So, I trust you, Gurudev. It means that I completely trust you. I have surrendered myself. I have surrendered all my likes and dislikes also. And no matter what, I trust you completely. Entonces, confío en ti, Gurudev, maestro espiritual, significa yo realmente estoy confiando en ti. Estoy dejando de lado todos los gustos y disgustos, lo que no le gusta y le gusta a mi mente, y estoy confiando plenamente en ti. But people in this world can say, if you do this, I will trust you. If you will not do that, I will not trust you. Thank you. Pero en este mundo en general la gente dice, ok, si vos haces esto, yo voy a confiar en ti. Si no haces esto, no voy a confiar en ti. But our master says, if your master is experienced and using his wisdom to tell you exactly what is written in the scriptures, then trust him completely. Pero nuestros maestros dicen, si tu maestro es completamente inteligente de citar solamente las escrituras y enseñarte a partir de las escrituras, confía en él completamente. And trust him blindly. Confiar en él ciegamente. And trusting someone blindly means that you are giving the power to other person to overpower you. Y confiar en alguien completamente y ciegamente significa que le estás dando el poder a otra persona de empoderarte. You means not you, sir. You means your ego. You means your ego. You means not you whole. Ok. Y cuando hablamos de nosotros mismos no decimos esto, el cuerpo, bueno, en fin, es el ego lo que creemos como identidad. So, you means your ego completely. Because your ego is not yet ready. You are ready. Your ego is not ready. Entonces, cuando decimos tú o vos, nos referimos realmente al ego, porque quizás nosotros estamos listos para rendirnos al maestro, pero el ego todavía no. So if you blindly trust your master, then you reach to that state where even you are sitting here, sometimes you forget about yourself, that who you are, and you connect to that spiritual identity of yours. Entonces confías en el maestro de tal manera que incluso vienes, te sientas aquí y te olvidas completamente de quién piensas que eres, de este ego, y solamente You always remember your spiritual identity. Y solamente te concentras y recuerdas esa identidad real espiritual. But if you bind your spiritual master with your likes and dislikes, limitations, then there is no point to take any instructions from your master. Pero si vamos a empezar a pedirle al maestro espiritual, bueno, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, a la mente realmente, entonces no vamos a poder aprovechar esa, no es realmente rendirse al maestro espiritual. Because you only want some comfort, sweet words from that master of yours. Master will come, oh, you're very nice, very sweet, dulce, dulce, how you like, I met my master, he was so happy, he spoke very sweet words. Porque solamente estamos buscando ese confort y esa apreciación de parte del maestro. Solamente palabras dulces. El maestro vino y me habló dulce, dulce, muy dulce. Right? But he will never try to work on you to make you a lover. Pero de esta manera, él nunca va a tratar de trabajar en nosotros para que nos convirtamos en este amante de Dios. So many devotees come to me and they bow down. Touch my feet and they say, Gurudev, I am surrendered to your lotus feet. Entonces muchos devotos vienen aquí y se reverencian ante él, le tocan los pies y le dicen, Gurudev, yo estoy totalmente rendido a tus pies. But I want you to surrender your ego, sir. I don't want your body. I want your ego to be surrendered. This is the whole process. Pero yo quiero que rindas tu ego a mí, no tu cuerpo, que hagas una reverencia con el cuerpo. No, rinde tu ego a mí, este es el proceso. Because once you have given up your ego, you will be with me every moment. Porque una vez que realmente rindes tu ego al maestro espiritual, estarás con él en todo momento. You will become a part of my life.
Te convertirás en una parte de mi vida. This is how, my masters, Sri Gopal Bhatta Goswami, this is how he surrendered himself to Chaitanya Mahaprabhu. Y esta es la manera en la que mi maestro y el maestro de todos mis maestros, Sri Gopal Bhatta Goswami, se rindió ante Sri Chaitanya Mahaprabhu. 500 years ago, Sri Gopal Bhatta Goswami met Chaitanya Mahaprabhu for 4 months. Hace 500 años, Sri Gopal Bhatta Goswami conoció a Sri Chaitanya Mahaprabhu durante 4 meses. And he was a young chico, a young boy, 9 years old. Chico, Yes, a small young boy, 9 years old. But he spent 4 good months with Chaitanya Mahaprabhu. Y él era simplemente un chico, un niño de 9 años nada más, pero pasó 4 meses enteros junto a Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he learned the art to surrender himself in those 4 months. Y en esos 4 meses él aprendió el arte de rendirse realmente a Sri Chaitanya Mahaprabhu. And after 4 months, he never got a single moment chance to meet again to his master, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y luego de esos 4 meses no tuvo ni siquiera una pequeña oportunidad de volver a encontrarse con Sri Chaitanya Mahaprabhu, su maestro. But he was the most lovable and respectable disciple of Chaitanya Mahaprabhu in the whole community. Pero era el más amado y respetado de todos los discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu en todas las comunidades. Even though he never got a chance after 4 months to spend any single moment with his master, but he was always connected with his master. Incluso si después de 4 meses nunca más volvió a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, su maestro, igual él estaba siempre con su maestro. So after many years when Mahaprabhu went to his abode, that was the time his disciple Sri Gopal Bhatta Goswami started crying. Y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu finalmente subió a la morada eterna y partió de este mundo, ahí es cuando Gopal Bhatta Goswami comenzó a llorar. He started crying and telling that even though physically you were very far from me, but still I knew that you were on this earth. Y él empezó a decir mientras lloraba, incluso si tú estabas muy lejos de mí físicamente, igual yo sabía que estabas aquí en este mismo mundo que estoy yo. I had this sense of security in me that my guru, my master is here, on this earth, and and is always blessing me with his mercy. Tenía por lo menos esta seguridad de que, ok, pero mi maestro espiritual está conmigo en este planeta y está siempre bendiciéndome. But now, since you are gone, how will I live without you? Pero ahora que te has ido de este mundo, ¿cómo voy a vivir sin saber que estás aquí? Even though Mahaprabhu went to his abode, but he appeared again in front of Gopal Bhatta Goswami and said, "Do not worry, I will come in a form of Radharaman." Y él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, incluso habiéndose ido a la morada eterna, apareció una vez más en frente de Sri Gopal Bhatta Goswami y le dijo, no te preocupes, voy a aparecer en la forma de Sri Radharaman. This is the form he came in. Y esta es la forma en la que vino. And is the form of Krishna. Y es la forma de Krishna. Because Krishna is the masters of all the masters. Porque Krishna es el maestro de todos los maestros. So Mahaprabhu appeared. We have a saying, Gaur Bolo Radha Raman. It says that for the Gopal Bhatta Goswami's dedication, surrender, love, the Mahaprabhu became in a form of Radha Raman. Entonces se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, por la dedicación y el amor y la rendición que tenía Sri Gopal Bhatta Goswami, vino en la forma de Sri Radharaman. This is the real beauty of surrender. Once you surrender yourself to your guru, to your master, you become one with him. Esta es la belleza de rendirse. Una vez que te rindes realmente a tu guru, a tu maestro, te vuelves uno con él. Right now it's two entities, you and me. Ahora mismo estamos siendo dos entidades separadas, tú y yo. There's two entities, yourself and myself. Somos dos entidades, tú mismo y yo mismo. Your ego and myself. Tu ego y yo. We are not one yet. Todavía no estamos unidos, no somos uno.
Because you have not surrendered your ego yet, you have surrendered your body only. Porque no has todavía rendido tu ego, todavía solamente tu cuerpo. Once we become one, I don't need to tell you what to do. You will, without me saying anything, you will understand everything. Una vez que seamos unos y estemos unidos de esa manera, no vas a necesitar que yo te diga cómo hacer ni qué hacer. Vas a saberlo. You will live my life on that time. You will live my life. Okay. Like, My life means you will understand me completely. Vivirás mi vida, y ahí le pregunté cómo vivirás mi vida, y él me dijo, me comprenderás, llegarás a comprenderme completamente. I can give you an example which you can understand. Les puedo dar un ejemplo para que puedan comprender. And I can say all the madres can understand this example very well. Y voy a decir que todas las madres, quienes son madres, van a entender muy bien este ejemplo. Mothers forget themselves when they give the birth to their child. Las madres se olvidan completamente de ellas mismas en el momento en que dan a luz a su hijo. They dedicate themselves to a small child and serving that small child. Se dedican completamente a cuidar de este niño y se rinden completamente a este niño. There is no talking, conversation happening, but it's still like everything has been spoken between a child and a mother. No hay ni siquiera una conversación cuando el niño nace, no es que puede hablar con la madre, y sin embargo todo está pasando y todo se sabe entre ellos dos. Because mother had surrendered herself, to her child. Porque la madre se ha rendido completamente a su hijo. That's the beauty of surrender, sir. This is the very beauty of surrender. Esto es lo más hermoso de rendirse. This is the most beautiful thing which happens once you surrender. People in different countries and the different faiths have the different ideas of surrender. We don't have those different ideas. We are very specific. Surrender means you become one with your master. Tenemos este concepto de rendirse, realmente hay diferentes conceptos en diferentes lugares, pero rendirse simplemente significa volverte uno con tu maestro. We become one completely. I don't have to speak anything, you will already understand. And you don't have to speak anything, I will already understand what you're going to speak or do. This is the connection, this is the relationship. Te conviertes en uno con él mismo, tan conectado que no necesitas hablar, que yo ya sé todo lo que estás diciendo, no necesitas que te hable, que tú ya sabrás todo lo que yo voy a estar diciendo. Esta es la conexión con el maestro. There's a poetry in the region where I live. There's a poet, he sings, Gaave hum soi kare sahaj laadli laal, करे लाडली लाल सो हम गावे तत्काल सूत दूहू दीसी को ऐसो बुद्ध जन लेहु विचार कमल दिन कर को जैसो. It's a very beautiful poem. It's sung by one Braj saint, the region I come from. Lo que acaba de recitar es una canción muy bonita que recita un poeta de Braja Vrindavan, la región en la que él vive. That in the eternal abode of Krishna, how everything is happening is being described here. Y en esta canción se describe cómo todo lo que está pasando en la morada eterna de Krishna se está describiendo en esta canción. Krishna there lives with his lovers, all the devotees, gopis only. Krishna allí vive con sus amantes, otras vaqueritas pastorcitas de vacas. So gaave hum soi kare. Whatever gopis sing there, whatever those lovers sing, Krishna do that. Y allí dice, en este verso que acaba de recitar, que lo que sea que las gopis dicen ahí, Krishna va y lo hace. गावे हम सोई करे सहज लाडली लाल. Radha and Krishna, they are doing whatever those gopis are singing. But in the second line is something totally different is written. En esta última línea que él recitó, dicen, Radha y Krishna están haciendo lo que sea que esas vaqueritas de vacas le piden
que hagan. Y luego sigue la siguiente. Kare ladli lal so hum gaave tatkal. That whatever Radha and Krishna are doing, gopis are singing. Y esta línea lo que dice es que lo que sea que Radha y Krishna estén haciendo, las gopis están cantando sobre esas actividades. Now what is the connection? Y ahora, ¿cuál es la conexión? Who is singing first? Who is doing first? We do not know. ¿Quién está haciendo para que el otro cante o quién está cantando para que el otro haga? No lo sabemos. Because in the one first line it says that whatever gopis sing, Krishna do. But in the second line it says whatever Krishna do, gopis sing. Porque en la primera... porque dice, en la primera línea decía que las gopis... No, al revés. Whatever gopis sing, Krishna do. The first line? This is the first line. Okay. Porque claro, la primera línea de esta canción dice que lo que sea, And in the second line it is said that whatever Krishna do, gopis sing. La primera línea dice que lo que sea que las gopis canten o les digan, Krishna lo va a hacer, pero la segunda línea dice, Krishna está haciendo, ahí está. la gopis canta. Ahí está. Gracias. So all the knowledgeable people are sitting together discussing what is happening first. Entonces, claro, todos los santos y todas las personas de la fe están sentados discutiendo qué pasa primero, quién hace primero. Buddha jan lehu vichar. Buddha jan means knowledgeable people. Lehu means they are thinking. Vichari means thinking. They all are collectively thinking, what is happening first? Y entonces muchos santos realmente se están reuniendo en grupos muy grandes diciendo, pero ¿qué es lo que pasa primero? Discutiendo solo sobre estas dos líneas. So they came up with the solution. They said, there is a relationship. There is a one relationship. Is kamal dinkar ko jaiso. There is a relationship between a lotus and a sun. Y encontraron una solución. Hay una relación como una intercomunicación como la que hay en la flor de loto y el sol, entre la flor de loto y el sol. In India, we say that when lotus blossom, sun rises. En India decimos que cuando las flores de loto florecen, el sol sale. And there is also a saying, when sun rises, lotus blossoms. Pero también hay un dicho, también en India, que cuando el sol sale por la mañana, ahí las flores de loto se abren. We do not know who is coming first. Y no sabemos realmente quién salió primero. So this is the connection. And surrender to rejoice the stage of sacred love. Entonces de esta misma forma es la conexión del maestro espiritual y rendirse al maestro espiritual es disfrutar de este amor sagrado. And this is the bonding which every disciple needs to reach to the state to achieve absolute happiness. Y esta es realmente la conexión o la unión que cada discípulo necesita con el maestro espiritual para realmente alcanzar ese estado de perfección. And this is what is Mahaprabhu says, that leave all the small happinesses, goals. They are just they are there just for your normal survival. Y allí es donde Mahaprabhu dice, como hablamos en el inicio, deja de lado ya todas estas pequeñas felicidades temporales, solamente son tu instinto de supervivencia. Make your goal ultimate, absolute, to achieve the absolute happiness. Haz tu única meta, el encontrar esa meta última de felicidad absoluta y eterna. And that will only happen when you will start to strip down that wall of ego from you and surrender yourself to the teachings. Y eso solo va a ocurrir cuando empecemos a deshacernos de todas estas paredes del ego y empecemos a rendirnos a las enseñanzas del maestro. And it's not for me, sir. I'm already happy in myself. It's for you. And I never even ask anyone, please invite me so I can come and speak. I never say that. People, those who want me to speak, when they ask me, please, we want you to come and speak, then only I speak. There's a difference.
Entonces este trabajo realmente es para ustedes, no es que él tiene ninguna ganancia, es para ustedes. Él ni siquiera busca una retribución de, ok, bueno, invítame a hablar en tal o cual lugar. No, él va a donde sea que lo quieran invitar y si no... It's been since 2008. I'm preaching, I'm traveling. I never said anyone, please invite me to your program so I can speak. Desde el 2008 que yo estoy trabajando, viajando y predicando, jamás le he pedido a nadie, por favor, invítame a hablar a tu programa. Because I want to tell you, my teaching is greatest. No, sir, my teaching is very bad. No es que yo pienso, sí, porque te quiero enseñar mi enseñanza es la mejor de todas. Yo digo, no, mi enseñanza realmente es muy rara. Because I will play with your ego. Porque jugaré con tu ego. And the Argentinian ego is like a warrior's ego. They fought for all these years, so they have a very strong ego, masculine ego. Y encima, para colmo, el ego de los argentinos es como un ego de guerrero bien grande, bueno, yo digo mucha pasión. A masculine ego is very powerful to break. Y un ego incluso muy masculino, muy claro, de guerrero, y es muy difícil de deshacer ese ego. Because it's covered by so many walls. Porque está cubierto de tantas capas, tantas paredes. So even everyone who are shaking their heads like this, but if I don't speak any sweet things, their ego will hurt. Sorry. Sorry. Even everyone are shaking their heads. Yes, sir, you are saying right, but if I will not speak sweetly to you, your ego will hurt. Incluso ustedes están aquí diciendo sí, señor, y asintiendo con su cabeza. Sí, tiene usted toda la razón, pero si él no les habla de manera dulce, no lo van a tomar. It is a very difficult path. Es un camino muy difícil. Very difficult path, sir. And only those people win who are ready to strip down their walls. Es solamente un camino para las personas que están listos para dejar de lado todas estas identificaciones y estas paredes del ego. No matter which religion you follow, every religion says devote yourself, surrender yourself. What does that mean? No importa la religión que sigan, todas las religiones dicen lo mismo, háganse devotos, ríndanse, pero ¿qué significa eso? How will you get love if you have ego? ¿Cómo obtendrás amor si tienes ego? The ego is the problem. Y el ego es el problema. And that ego is created by all the experiences of all the experiences you have done or you have collected over the time. Y este ego es esta colección de experiencias y de identidades que hemos estado colectando a lo largo del tiempo. I always say in the very first class on this trip, I very nicely have said, you are not who you are. You are just the data of all the experiences you have gone through. Y él desde el primer viaje, desde la primera de los viajes, él siempre ha explicado lo mismo. Usted, Señor, no es quien cree que es simplemente una colección de toda esta información y toda esta identificación que ha colectado en el tiempo. Whatever your five senses have collected, your eyes could collect, your nose can smell, whatever you can hear, whatever the touch can be there, the taste can be, whatever food you have tasted, all the things which you have perceived by these five senses. So you are the bundle of those experiences only. Y todo lo que has colectado significa lo que has colectado a través de todos tus sentidos, lo que has colectado a través de los ojos, de la boca, de la nariz, de los oídos, y te conviertes en esta colección de todas estas percepciones que han juntado tus sentidos. And afterward you have an ego. I'm more important, sir. You are same like every other living entity. Even the dog also perceives from the five senses. Incluso después viene el ego diciendo, yo soy muy importante, pero Señor, la realidad es que usted es una colección de todos sus sentidos, igual que el perro que también tiene todos esos mismos sentidos que usted tiene, el sentido de la vista, del olfato. We all are the bundle of all the experiences which had happened, and everyone had a different experiences only.
Somos entonces este rejunte de todas las experiencias que tuvimos y cada uno de nosotros tuvo diferentes experiencias. So, if I ask, who are you? Entonces si pregunto, ¿quiénes son ustedes? You are just an experience. Eres solo una experiencia. You are not you who you are, and that's where those scriptures comes, and they say, you are not the body, you are soul. No eres lo que crees que eres, y ahí es donde entran estas escrituras sagradas que dicen, no eres el cuerpo, eres el alma. Now to have that soul, now to relish the real happiness of the soul, now to experience that soul, the ego has to go. Y ahora para encontrarnos con este alma, saborear este alma y experimentar este alma que somos realmente, el ego tiene que desaparecer. How would that ego go? ¿Y cómo se va a ir ese ego? Because the data which we have collected, yesterday I said, scientifically 70,000 thoughts our mind creates every day. ¿Y cómo vamos a deshacernos si está toda esta información de nuestras mentes por día? Ayer estaba explicando que hay 70.000 pensamientos en cada uno de nosotros, todos los días. Yesterday I had given a class, right, on 70,000 thoughts of your mind. Ayer di una clase justamente sobre esto, cómo en todos nosotros 70.000 pensamientos por día pasan por nuestra mente. 70,000. Mind is very crazy. 70.000, la mente está muy loca. Can't stop, and he thought, hey, stop my mind. You can't even do that. Y ni siquiera puedes pararla, no puedes controlarla, ¿no? That's why that ego which is there in the mind, you surrender on the lotus feet of the Guru. Y es por eso que ese ego que está allí en esta mente, la rindes a los pies del loto del Guru. You surrender, that the Guru overpowers your ego on that time. Why? Because he is going to work on your ego to remove that ego so you can relish the happiness, absolute peace, absolute love. Y el Guru, en el momento en que rindes tu ego al Guru, él va a trabajar en ese ego y lo va a empezar a hacer desaparecer para que puedas realmente experimentar esa absoluta felicidad, absoluta paz, absoluta dulzura, todo lo más hermoso. And while in the process, it is hard. I'm not saying it's simple to achieve that love. Y en el proceso no digo que sea simple, realmente no es tan simple encontrar ese tipo de amor. Before coming here, me and Pablo were talking. Antes de venir aquí, Pablo y yo estábamos hablando. What is love? ¿Qué es el amor? Pablo said, there is one woman who loves her husband. They both are very happy with each other, helping each other in the house chores, and living very nicely. Por ejemplo, una mujer puede amar mucho a su esposo y están ahí viviendo muy felices, amando todas las actividades de cuidar la casa y son felices. And there is a good habit, he said, that it could be love. Y hay un buen hábito que es que ella empieza a ser amada también. I said, if it's helping each other is a love, so let's try one thing. From today, all women promise me that you go to your house and tell your all relations that from today I'm not going to do any housework. Y él explica que claro, que ese amor realmente viene de él ayudarse a sí mismo, asistirse a sí mismo. Entonces él le dice a todas las mujeres, hagan una prueba. Desde mañana en adelante díganle a todas las personas que viven con ustedes, desde hoy yo no voy a hacer nada en la casa. You want to do house shopping? You go, I'm not going. You want me to cook? I'm not going to cook. You cook. You want cleaning? I'm not going to clean. You clean. ¿Quieren las compras de la casa? Vayan y hagan las compras. ¿Quieren cocina? ¿Quieren comida? Vayan y cocínense. ¿Quieren la casa limpia? Vayan y limpien. Even your dearest husband, your dearest partner, your children, they will be like, we don't want to live with this woman anymore. Incluso tu muy amado esposo, tus muy amados hijos van a decir, yo no quiero vivir con esta mujer. See, in this world we call these relationships are very selfish relationships. They are there for survival only. That look, I can't live alone, you can't live alone, let's together live. You do this work, I will do that work.
Entonces realmente en este mundo el amor es un concepto muy egoísta, tiene solamente que ver con esta supervivencia de que ok, vos vas a hacer esto, yo voy a hacer esto otro y entre todos vamos a sobrevivir. And in that love, there is a 4 types of love. Y de este amor, y de este tipo de amor hay 4 tipos de amor. If there is a man and woman, there is a 4 types of love. Si hay un hombre y una mujer, hay 4 tipos diferentes de amor. And always remember this love, because this is most important thing to understand. Y siempre recuerden esta clase de amor, porque es lo más importante de entender. The very first type of love, a physical love. La primera forma de amor, el amor físico, el afecto físicamente. Man and woman, whenever they meet, the very first love or expression of love would be physical love. El hombre y la mujer, donde sea que se encuentran, la primera expresión de amor va a ser de una forma física. After exploration of all the physical bodies, they will start to now emotionally get attached with each other. Y luego de explorar todo tipo de estos amores físicos, demostraciones de amor físicamente, recién ahí van a empezar a explorar sus emociones y su amor por parte de las emociones. If they like each other. Si es que se gustan. Then, after some time, their energy will be very nicely meeting with each other. They are happy by being together. Y luego de un tiempo van a encontrar que sus energías se complementan muy bien y van a sentirse muy bien en compañía el uno del otro. But after the age of 40, 45, physical love goes away, romantic love goes away, emotions goes away. Only mentally you try to connect with your partner. Pero después de los 40, 45 años, el amor físico se desvanece, el amor de las emociones se desaparece, solamente van a intentar conectarse con su compañero mentalmente. And all you want in your life is, I don't want her to speak to me in a bad way, I don't want to fight with her, we just want a peaceful life. Y todo lo que buscan realmente en su vida es, yo no quiero que ella me hable de esta manera, no quiero que peleemos, quiero solamente paz. This is love. Y esto es amor. It starts with the physical thing but ends up just by, hey, look, you have your life, I have my life, I don't want to go crazy, I don't want you to go crazy. Empezó de una manera física y termina siendo algo completamente mental y la meta es, mira, yo no quiero que me vuelvas loca o no me vuelvas loca a mí. And kids are thinking, oh, our mother and father love each other so much. Y los hijos están pensando, nuestros padres se aman muchísimo. No, sir, they have signed the agreement, peace agreement. You live happy. Mother and kids, children are like, we want to be like mother and father. Y los hijos están como yo, quiero ser como mi mamá y como mi papá. If you ask every child, it's like, oh, I want to be like my mother, I want to be like my father. And this is how we are living. Si le preguntan a cualquier niño, ellos van a decir, yo quiero ser cuando sea grande como mi mamá o como mi papá. Esta es la sociedad en la que vivimos. So the most you have ever experienced about love is that someone had opened their clothes and you felt that yes, that person have opened the soul. Entonces la experiencia de amor más que hemos tenido, más excelsa, es que alguien simplemente se quita sus ropas y está contigo y eso para ustedes es una expresión de amor. I'm being very blunt on this, but I'm very logical. Estoy siendo muy directo con esto, pero es que lógicamente es como lo veo. You open your clothes and you say that is sacred love. Se quitan sus ropas por un momento y ya dicen, esto es el amor supremo. Sir, if that is sacred love, then what I'm teaching is some completely bogus. Señor, si eso es el amor sagrado, yo que estoy enseñando entonces, es completamente falso. No, but you are practicing, you are trying to explore the physical limitation, and I'm trying to teach you the spiritual journey, the spiritual path, where the experiences are completely different. Entonces todos aquí estamos tratando de explorar estas experiencias físicas y él lo que está enseñando realmente es el camino espiritual completamente distinto. Coming to Argentina is very difficult. I have to get visa, take the longest flight ever to come here.
Venir a Argentina fue muy difícil, tuve que sacar una visa, tuve el viaje más largo de mi vida para venir hasta aquí. But when I come here, because I know that journey is difficult, but the destination is beautiful. Pero ¿por qué vengo aquí? Es porque el viaje es largo, pero el destino va a ser muy hermoso. So, surrender is the something which can connect you very in a correct way with your master. And once that ego will stripped down, you will see your spiritual form and you will be very blessed to travel to the spiritual abode. Entonces, el rendirse al maestro es algo muy difícil, pero una vez que nos deshagamos de estas paredes del ego, van a ver realmente su verdadera identidad, su ser espiritual. And you will travel with your spiritual body to the spiritual abode. Y viajarás con esta misma alma espiritual, tu identidad espiritual, hacia la morada eterna. And that's what in my path says, that you achieve everything by being alive. You don't get it after death, you get it before death. E incluso en esta filosofía se explica que todo eso que es la morada suprema y la última de las metas se encuentra, incluso se logra en esta misma vida, no tenés que morir para luego lograrlo. So there is no point, oh, after that maybe he has gone to heaven or he has gone to hell. We already know by seeing other person whether this person is going to hell or heaven. Entonces no hay un punto realmente en decir, esta persona se va al infierno, esta al cielo. Realmente cuando vemos a la persona ya sabemos. If that person will go to heaven, we will know here only. We will know here. By being present here, we will know by seeing the other person. Okay. Si una persona se tiene que ir al cielo, realmente por solo verla aquí nos daríamos cuenta. And those, even the person is chanting or doing all the good things, but still, if his ego is not surrendered, the guru, the master will know, this person is never going to be the spiritual abode. Incluso si una persona está haciendo todas las prácticas espirituales, está cantando, está leyendo, pero si no rindió el ego a su maestro espiritual, el maestro espiritual sabe que no, esta persona nunca va a alcanzar la morada eterna. Because God doesn't want any war happening in his abode. Porque Dios no quiere ningún tipo de pleitos ni guerras en su morada. He wants you to be perfect completely, have love, have absolute love. Once he will see, oh, you are 100% ready, then he will give you visa. Porque cuando vea que no sos 100% amor y 100% como Él quiere que seas, te va a ver y va a decir, no, vos vas a traerme guerras, te doy la visa de regreso. Then only you can travel. Y ahí podés viajar. So for that visa you have to be eligible because you want to have a green card. Entonces hay que ser elegibles para esa visa. Queremos tener la tarjeta, la green card, ¿cómo se dice en español? A permanent residency in the spiritual abode. Okay. So when you want to have a green card, you want to be a spiritual traveler, I again request you to introspect your heart and think how much ego you have stripped down, and have you ever surrendered to your teachings or not. And if you have not surrendered to your teachings, I may request you to work on yourself so you can surrender to your masters, to your teaching, to reach the spiritual abode. Radhe Radhe. Entonces realmente para ganarnos esa green card tenemos que inspeccionar dentro nuestro si realmente cuántas paredes del ego hemos deshecho, hemos tirado abajo, y de no ser así, realmente inspeccionar si estamos siguiendo las escrituras, y si no lo hemos hecho, que por favor las sigamos en su humilde request, su humilde pedido, perdón. Radhe Radhe. Okay, so today I have a very special request. Hoy tengo un pedido muy especial. Only 3 questions, and questions related to the topic only. Solo 3 preguntas que tengan que ver con lo que hablamos en la clase. Because yesterday the question was totally different. I don't want different questions, please. Solamente preguntas sobre la clase, porque ayer hicimos una pregunta que no tenía nada que ver con la clase y fue muy extensa. Anyone have questions?
¿Alguien tiene preguntas? I'll be very happy to not have any questions. Estaremos muy felices de que haya preguntas. Entonces, cuando aceptamos un maestro espiritual, hay como una relación asimétrica. Nosotros, de alguna forma, también el maestro no tiene esa necesidad de estar agradecido, pero nosotros sí. So when we accept a spiritual master, we have like some sort of difference in the relationship because we need some sort of validation, and the spiritual master has that need what we do. I didn't understand the question. ¿Cómo sería? Que no necesito reciprocar de... El maestro no necesita reciprocar y Claro. sí necesita como validación. Exacto. Yeah, so the spiritual master doesn't need that reciprocation, that validation from the disciple, but the disciple needs some sort of validation from the guru. I didn't understand the question. Sí. It's an affirmation. ¿Mm? He's affirming. He's asking if it's that way. What is he affirming? He's asking if what you said. You were very clear, but he's just asking if I'm gonna say in English, if he's just going on with the master doesn't need the approbation, let's say, but the disciple does need this. The disciple needs the surrender, and The guru doesn't. because Guru already have surrendered to his Guru, right? El discípulo necesita rendirse, pero el guru ya está rendido a su guru. Yes, the same thing. Do you want me to explain more on that? ¿Quieren que explique un poco más sobre eso? No, eso es it's only for the... For your information. Yes. Okay. So thank you. There is no question then. What is the question? Very clear. ¿Nadie más tiene pregunta? ¿Nadie? Any pregunta? Oh yes. De la última visita suya aquí, nunca escuchamos un comentario acerca de la organización que usted tiene en cuidar los animalitos de Brash, que algo escuchamos hace un Pero rato. dijo que quería preguntas de ahora, quería preguntas de lo que se habló en la clase. Thank you, Harinam Kripa. This is the problem. The mind goes somewhere else all of a sudden. Pero sí tiene que ver con lo de la clase porque habló de la compasión a los animales y a todas las entidades. Claro, sobre ese tema. Y por lo tanto quería saber que haga algún comentario, que nos cuente algo acerca de esas actividades que hace ese grupo Brash. sobre la compasión de la que hablo. En relación a eso, pero ¿cómo es que están ayudando a los animalitos de Brash? Claro, cómo están poniendo en práctica esa compasión. No, él quiere que hable del programa que se llama Brash Animal Care. Y sí, también la compasión tiene que ver con el veganismo de alguna manera. So he's talking about when you mentioned compassion to all living beings, and he wants you to speak a little about Russian animal care and how veganism is also some sort of compassion. So veganism is a kind of a compassion. Yes, some sort of like being compassionate because you're becoming vegan, because you want to. See, what I'm saying is everything which is happening is very good, very nice. People are killing is very nice. People are not killing is very nice. I don't care. At the end of the day, if you are compassionate on yourself, everything will become compassion. People are not trying to be compassionate in themselves, but trying to make other person compassionate. Okay. Él dijo, wow, al final del día realmente no importa, o sea, están pasando muchas cosas en el mundo, hay gente que está matando, hay gente que no está matando, y a él realmente no le importa. Lo que le importa es que seas compasivo contigo mismo primero, en vez de estar buscando que otras personas sean compasivas contigo. People are not peaceful in themselves and trying to make other person peaceful. La gente no tiene ni siquiera paz consigo mismos y están tratando de darle esa paz a otras personas. Few days ago when me, Braj Devi and everyone were together, I said that the movement of peace can work when there is love. Hace unos días yo estaba con Braj y con todos los devotos y yo les dije que el movimiento de paz solamente va a funcionar cuando haya amor. Right now there is no peace.
Even if you say, I'm from this faith, I'm from that faith, I'm from that faith, you are already proud in yourself. I'm this. And then you are going to meet other person. And you already know there are differences. Incluso nosotros estamos en estos movimientos de interfe y diciendo, bueno, yo soy de esta fe, yo soy de esta otra fe, pensando que estamos todos en paz, pero ya hay un cierto ego, un cierto orgullo de, yo soy de esta fe. Entonces cuando veo a otra persona de otra fe o sin fe, lo voy a tratar de convertir a esa fe. Now you are working together. What's common in you? What's common in you? What's common in you? Why are you wasting all of this time? You are human being. This is important. And that's how you have to be connected and be happy and love each other. Y ahora están todos trabajando en la interfe diciendo, bueno, a ver qué tenemos en común con esta otra fe, a ver qué tenemos nosotros en común. Y en realidad lo más importante es que todos somos seres humanos y tenemos que tratar de vivir trabajando en armonía y felicidad. I said very nicely this thing. We all are coming on the interfaith, but everyone have their pride. I am better, but I am actually looking what is common because I want peace. But there is no peace at all because you have the ego. You are this, you are that. Claro, en realidad estamos en interfe, están buscando esta paz, pero realmente no tienen esa paz porque tienen todavía ese ego de que, yo soy de esta fe, tengo este orgullo, a ver qué tengo en común con otra fe como para tener un poco de paz entre nosotros. It's like two countries are fighting with each other and they are tired now after fighting so much for so many years. They come together, let's have a peace agreement. Es como cuando dos países están peleando entre sí con una guerra de muchos años y en un momento se cansan y dicen, bueno, vamos a firmar este acuerdo de paz. What is peace? ¿Qué es la paz? When you are completely in love, you are kind in yourself, you are compassionate in yourself. Paz es cuando estás completamente inmerso en amor y estás siendo compasivo en ti mismo y tienes esa paz en ti mismo. There is no fight of the egos, I'm this, I'm that, I represent this, I represent that. No sir, we all are human. We have to love each other without even thinking that this person belongs to this faith. Entonces ya no hay batallas de egos, no es que yo pertenezco a esta fe y a esta otra, no señor. Simplemente somos seres humanos, tenemos que amarnos y vivir juntos. We are dividing by even saying that I represent this. My master said that you are the ambassador of love. Don't even try to say that you are the ambassador of Hindus because you are binding yourself on a one identity. Entonces mi maestro me dice, ni siquiera digas que sos representante del hinduismo, porque ya ahí estás generando una pequeña separación entre otras fe. So, the real compassion. Compassion means peace at the end. It can come when we are compassionate in ourselves. La verdadera compasión, que la compasión en definitiva es paz, viene cuando podemos ser compasivos con nosotros mismos. And I can tell you this, if you have love in yourself, compassion, peace, happiness, they are the byproduct of that love. Y puedo decirles que cuando tienes amor realmente por ti mismo, compasión, paz y felicidad vienen todos como un subproducto de esa compasión, de ese amor. So, whether veganism is good or bad, I say everything is good and everything is bad. Entonces sobre el veganismo, si es algo bueno o malo, yo digo todo es bueno y todo es malo. Because people at the end fighting with each other. Porque las personas todavía están peleando entre sí. Veganism is the movement at the end. Now it has turned into a movement. El veganismo ahora mismo es un movimiento muy grande. Why did it turn into a movement? Because other person was stopping you to or making jokes on you that, oh, look, you are eating leaves, vegetables. Look, real food is this, non-vegetarian. ¿Y por qué comenzó con movimientos? Porque una persona la estaba molestando y haciendo bromas a la otra diciendo, ¿qué estás comiendo? ¿Solamente hojas? No, esto es verdadera comida. Like, you don't even know what the real food is. Real food is this, non-veg. You're eating leaf fruits. Ni siquiera sabes lo que es una comida real. Estos son solamente hojas, frutas. No, la verdadera comida es esta. People started dividing each other.
on the name of just the basic food. Y las personas empezaron a separarse entre sí mismas simplemente por un plato de comida. If you stop drinking alcohol, your friends will be like, he's a crazy person not drinking. Si dejas de tomar alcohol, tus amigos estarán como, ¿pero qué estás loco que dejaste de tomar? So you are dividing the other person just because he doesn't want to drink. Y simplemente te estás separando y hay un separatismo con esa persona simplemente porque eligió no seguir tomando. You don't let the other person be in peace. Y no permites a la otra persona que sea como él quiera ser en paz. That's his life. He wants to eat, he wants to drink, he doesn't want to eat, he doesn't want to drink. That's his choice, sir. Es su vida, si quiere comer, no quiere comer, si quiere beber o no beber, es su decisión. But it's a so common survival by living in this world. But on the name of those foods, we started fighting. War. People are there fighting with each other. Hey, how can you eat animals? How can you eat animals? They're fighting. There's no peace. Y ahora mismo el movimiento del veganismo se convirtió en un movimiento tan grande que las personas están luchando, están diciendo ¿cómo van a seguir comiendo animales? Y no hay paz, sigue habiendo discusiones. I saw vegan movement, they were marching somewhere. Few people went to KFC or McDonald's, got like all the non-vegetarian food and they started eating. The people started fighting with each other. Vi en una marcha de veganismo que muchas personas para provocar a los de las marchas de veganismo fueron a McDonald's, compraron una hamburguesa y empezaron a comerlo enfrente de ellos y empezaron todos a pelearse. So everything is good Entonces todo está bien and everything is bad. y todo es malo también. We all are dividing each other on the name of religion, faith, food, dresses, houses, cars, money, on everything we are dividing. Nos estamos dividiendo y separarnos entre nosotros en el nombre de la religión, de la comida, de nuestra vestimenta, de nuestras casas, de nuestros autos. Todo nos divide. Oh, he is poor. Divide, you know, the division came already. He has car. He doesn't have car. He have motorbike. He have job. Oh, he is jobless. Every day we are dividing each other. Entonces decimos, él es pobre, bueno, entonces ya lo estamos dividiendo. Él tiene auto, él tiene casa, él no tiene casa. Todos nos estamos dividiendo entre nosotros mismos con todo día a día. We are living in that society which is divided, and every second we are dividing. Vivimos en una sociedad en que segundo a segundo estamos siendo divididos, nos estamos dividiendo nosotros mismos. And sorry to say, many of you are more experienced than me, but many peaceful ambassadors also are dividing. Perdón, discúlpenme, pero quizás pueda que tenga razón y ustedes coincidan conmigo. Hay muchos embajadores de paz que también están dividiendo. How can we stop this division? This should be the work for the peace. ¿Y cómo podemos parar estas divisiones? Este debería ser el trabajo de paz. When I will strip down my egos, you strip down your egos. Y es cuando yo me deshaga de mi ego y tú te deshagas de tu ego. I don't belong from this, I don't belong from that. I'm a human being, you are a human being. Yo no pertenezco a esta comunidad, vos no perteneces a esta otra, somos seres humanos simplemente los dos. I love you and you love me. Yo te amo y tú me amas. This is the real peace. And this is how we can preach everyone, teach everyone to stop dividing each other. Esta es la verdadera paz y esto es lo que deberíamos predicar a cada persona y enseñar a cada persona de cómo obtener verdadera paz, dejar de dividirnos. So the fake compassion, there is a compassion and there is a fake compassion. Do you know the difference between both of them? Entonces hay compasión verdadera y compasión falsa. ¿Saben la diferencia entre las dos? Compassion means, natural compassion means that it is just there. You don't have to show. It's just there that you are compassionate towards each and every being. Verdadera compasión significa que ya está allí, es natural y simplemente te nace ser compasivo con todos los seres vivientes. I run Braj Animal Care, right? The Animal Care Center. I run that because I felt the pain for every single animal. Él, por ejemplo, tiene esta organización Braj Animal Care y es porque siente el dolor de cada ser viviente que empezó esta organización justamente. Today in the class I gave just an example of one mosquito.
Hoy en la clase di solamente el ejemplo de un mosquito. Some insects comes in your kitchen, you call pest control. Let's call pest control and kill everyone. Llega a entrar algún animal en su casa y ya enseguida, llamen al control de pestes para matar esta peste. I feel the pain. Naturally, I feel the pain. You may not, but I will feel the pain. That's the natural way of, compassion. Yo siento naturalmente el dolor de otros seres vivientes, lo siento realmente, y esa es una forma natural de compasión. There is a fake compassion. Y hay una falsa compasión también. Oh, I belong to this group. I belong to this faith. I am superior. I know already. But I am showing my compassion self for this peace. Yo pertenezco a este grupo religioso, yo pertenezco a otro, y es mejor que otro grupo religioso, entonces voy a salir y mostrar lo compasivo que soy. Sir, we all know how compassionate we are. Señor, ya sabemos lo compasivos que somos. The real compassion will come when you have love in yourself. La verdadera compasión viene cuando empezamos por tener amor dentro nuestro. When there is no attachment with any identity. Cuando no hay apego a ningún tipo de identidad falsa. That's what we are working for. We want to have that community, that society, who is not thinking about ego, that I am this and I am that, is only thinking that wherever I am, whatever I am, I'm just a lover. Y eso es en lo que estamos trabajando como mensajeros de paz, en que estamos creando una comunidad en la que nadie piensa yo soy esto, yo soy aquello, estas identidades falsas, y solo estamos trabajando para tener compasión y paz entre nosotros mismos. Tranadapi sunichena. That whoever is there, I'm just a humble servant of everyone. I'm paying my obeisances to each and everyone, everything. I do not know anything. I'm the most stupid person in this assembly. Tranadapi sunichena. Trinadapi Sunichena significa yo soy compasivo, soy compasivo con todos los seres vivientes, quien sea que yo me encuentre, yo simplemente soy un sirviente de esa entidad viviente. And be a giver. Try to serve each and everyone without even thinking who you are. Y también somos dadores. Traten de servir a quien sea que se encuentren, a cualquier ser viviente, sin pensar en quién soy yo o primero nosotros mismos. Everyone loves. See, my mother was loving me very much one day. One day I asked, Mother, if I was neighbor's son, were you going to love me? Mi madre me amaba mucho y yo un día le pregunté, mamá, si yo fuera el hijo del vecino, ¿vos me amarías así como me amas? We only love our people, sir. We made those groups, those people division. I love only Argentinians because I live in Argentina. I belong to this faith. I belong to this religion. I love them only. How peace can come, sir? How will you serve? You will only serve a specific community, specific society, specific country. You're not going to serve each and everyone. Terminamos amando solamente un pequeño grupo, nuestra propia comunidad, y terminamos solamente sirviendo a ese grupo específico. Yo soy argentino, entonces amo a todos los argentinos, pero nos enfocamos solo en ese grupo y terminamos solo sirviendo y amando a este grupo específico de personas. But when those saints came, no matter in which religion, whenever they came, they didn't think about, I'm giving this teaching for this specific group only. They wrote, they made the ink by themselves. There never used to be any papers. They got the skin cutting out from the chopping from the trees and make a manuscript and writing the love scriptures for us only. Entonces vinieron estos grandes santos y maestros y ellos no pensaron, bueno, voy a dar este amor y este conocimiento solo hacia otra comunidad. No, ellos mismos empezaron a fabricar su propia tinta, a tomar la corteza de los árboles y empezar a escribir todas estas escrituras para darlas indiscriminadamente. But we have divided their teachings. Pero hemos dividido sus enseñanzas. Because we join any spiritual movement, any kind of a movement with our likes and dislikes. Porque nos unimos a cada movimiento espiritual primero con los
gustos y disgustos de nuestra mente. So I am a very wild person. I've used my logics on everything. For me, the real peace comes when there is love. Entonces yo soy una persona muy lógica, yo busco la lógica en todo momento. Yo creo que la verdadera paz es cuando uno tiene amor. And this is all the respected leaders are here and they understand this. We all are trying, we have the same goal, same understanding, but we need to come up, all together, stripping down that what we actually are and meet each other as a human being, as a lovers only. Entonces están todos estos líderes espirituales de diferentes comunidades, pero lo primero en lo que tienen que trabajar es primero deshacerse de esas paredes del ego, de que yo soy de esta comunidad o aquella, trabajar en nosotros mismos para realmente amarnos como seres espirituales, como seres humanos. Otherwise, it will be just a peace agreement. There will never be a peace. Si no, va a ser como el acuerdo de paz que hablamos de antes, no va a haber nunca paz realmente. Well, Argentinians were used, when I heard, I don't know how right I am, that Argentina used to fight with Uruguay or Chile? Chile don't like Argentina, Argentina don't like Chile. But there is a peace agreement signed. You don't fight, I don't fight. In India, we have peace agreement signed with Pakistan. You don't fight, I don't fight. We try to live happily with each other. This is not peace, sir. This is just an agreement. Entonces sucede que entre países siempre están como quejándose o peleándose entre sí, los argentinos, que los chilenos dicen de los argentinos. Eso es solamente un acuerdo de paz. No estamos luchando en una guerra, pero no hay paz realmente. Es lo mismo que en India, que tiene un acuerdo de paz con Pakistán. No están luchando entre sí, pero realmente tampoco hay paz. Our work is to make everyone a lover. Once they have love in each other, they are compassionate, they are kind, they are peaceful. So work on yourself. Once you become peaceful, you become the ambassador of peace by your own. Entonces trabajamos en que todos sean amantes. Primero tienen que ser compasivos en sí mismos, amarse los unos a los otros, y una vez que puedan aprender a amarse de esta manera, ahí sí pueden ser embajadores de paz. So to your questions answer, sir, everything is good and everything is bad. I don't care at all. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo bueno, todo es malo, realmente no me importa. My focus is love, that's it. Mi foco es el amor, y eso es todo. Thank you. Gracias. Last one. After last. Esa Anurag pregunta de España, ¿cuándo se sabe que el ego se ha disuelto y cómo se identifica esto? When do you know when ego is dissolved, and how can one identify this, that it's already dissolved completely? It's a very natural connection, sir. It's a very natural connection. You have to understand. As I have defined that there is a relationship between a mother and a child, they cannot talk with each other, but still everything is known by mother. Es una conexión muy natural en la que ni siquiera necesitan hablarse como la madre con el hijo, y sin embargo saben que necesitan que necesita el uno y el otro y que están sintiendo. When my child wants water, when my child wants food, when my child needs to change his nappy, what my child needs right now, whether he's too hot, too cold, mother knows already without even child is telling. Su madre ya sabe cuando el hijo tiene frío, necesita agua, necesita que lo carguen. Él ya lo sabe simplemente con mirarlo, sin siquiera hablarle. That's the highest relationship one actually have with his guru. Esa es la relación más elevada que uno puede tener con su guru. Guru don't have to speak anything. You already are doing everything without even guru is saying, because you are living guru's life. El maestro no tiene que decirte nada. Vos ya de por sí solo estás haciendo todo lo que el guru te diría, porque estás viviendo el alma y la vida del guru. And here guru have to come and tell you, oh, you are not doing this, please do this. Y si tu guru viene y tiene que decirte, no estás haciendo esto, por favor haz esto. Oh, you forgot to do this, can you please do this?
te olvidaste de hacer esto, por favor, podrías hacer esto. Because there are two identities. You are living your life, Guru is living his life. Porque todavía hay dos identidades y una separación. Vos estás viviendo tu vida y el Guru está viviendo su vida. Right? So two identities can't walk on the narrow lane of love. Entonces dos identidades, dos personas no pueden caminar sobre la delgada vía del amor. Because the poet says, Prem gali ati sakri jame to na samay. This lane of love is very narrow. Two separate identities cannot walk in this lane. Only one person can go. Este camino del amor es muy estrecho, dos personas no entran y no pueden caminar este camino, solo una puede ir. So once you surrender yourself to Guru's teaching, once that ego actually strips down from you, you become lovers of your God. No matter where you are. When you are walking, you are God Himself. Entonces solo cuando nos rendimos realmente a las enseñanzas del Maestro, a estas escrituras, es que realmente te puedes convertir en ese amante de Dios, y donde sea que vayas, no importa donde sea, siempre vas a estar amando a Dios. But it's all about that strip down that identity which you have made by collecting all the information, experiences over this time. Pero todo se trata de deshacernos de ese ego y todas estas identidades y experiencias que hemos colectado a lo largo del tiempo. It's a very difficult thing because last 50 years your mind is collecting information only. Y es algo muy difícil porque durante los últimos 15 años tu mente ha colectado toda cantidad de información. And today I'm saying, yesterday I was saying how you are collecting information. Oh, this Guru. Oh, look at him. Oh, he has short hair. Oh, he's wearing white. Oh, he has the shawl. Oh, this scarf looks nice actually. I want to have this. Oh, look at him. He's sitting here. Oh, who is this? Your mind is constantly projecting thoughts in your mind. Y ayer justamente en la clase estaba hablando de este tipo de forma en que la mente siempre está colectando información, siempre. El gurú, qué lindo la frazadita que tiene, qué bonito el pelo, yo quiero, a ver, y siempre está colectando, siempre información. Unconsciously your mind is just projecting this thoughts. And there's no relationship. Maybe you are here, second time you are in your office. In your thoughts, third time you are in the family, fourth time you remember, I want to check my mobile, maybe some message came. Y esta mente subconsciente empieza a darnos pensamientos de todo tipo y ni siquiera hay una relación de tiempo-espacio. Puedo estar en la oficina y voy a acordarme de algo que viví hace unas horas antes, o puedo estar chequeando el celular y no estoy presente. En ese momento estoy pensando en el celular. So every second your mind is trying to collect all the data from 5 senses. Entonces a cada minuto, a cada segundo, tu mente está tratando de colectar toda esta información que le da tus 5 sentidos. And after collecting the data, you say, I'm very intelligent. Y luego de colectar tanta información puedes decir, soy muy inteligente. Because my data is very unique than your data. Porque mi información es mucho mejor que tu información. Sir, maybe you are unique with your data. But that data is very troublesome because you cannot control your thoughts. Señor, quizás la información que usted ha colectado es muy única y única para usted solamente, pero esa información sigue siendo un problema por tantos pensamientos que tienes. You cannot say to your mind, hey, stop collecting the data, I want to be in a peace. Y no puedes controlar tu mente y decirle, deja de colectar tanta información, quiero estar en paz. How do you try to be in a peace so at least your mind cannot think? Entonces, ¿cómo podemos tratar de estar en paz si ni siquiera podemos hacer que nuestra mente deje de trabajar? Let's have some wine, so at least my mind be peaceful. Bueno, voy a tomar un poco de vino, por lo menos así mi mente se va a calmar. Let's have some medicine, so my mind can be peaceful. Voy a tomar medicina para que mi mente esté en paz. Or let's smoke together, and then my mind be very peaceful. Bueno, vamos a fumar algo juntos y ahí voy a estar con la mente muy en paz.
or let's do some meditation and go away from everyone and my mind will be peaceful. O vamos a hacer una meditación y ahí me voy a olvidar de todo el mundo, me voy a alejar y mi mente va a estar en paz. You're unable to control your own thoughts, sir. Eres incapaz de controlar tus propios pensamientos. Think about it. Piensen en eso. How difficult it is. It's your own mind not stopping because you never trained your mind how to work, when to switch on, when to switch off, what data to receive, what data not to receive. Entonces piensen, es realmente muy difícil porque nunca han entrenado la mente de esta manera, que en algún momento se apague, que en algún momento funcione, qué información colectar, qué información no colectar. When there used to be a time at the houses, there used to be a telephones, 5 time is ringing, we are happy with 5. Right now our phone is just constantly ringing. Now so much data is coming. You are connected with hundreds of different people now. They are messaging you, they are calling you. You are getting, oh God, I'm getting crazy now. Antes por lo menos en las casas había un teléfono de línea que sonaba 1, 2, 5 veces como mucho y estábamos tranquilos. Ahora tenemos nuestro celular con una cantidad de mensajes, suena todo el tiempo. Toda esta información está llegando. De esta manera estamos conectados con todo el mundo y es mucha información. For you only, for your mental health, telephone companies, mobile companies had come up with the new feature, silent mode. Solo por su paz mental, las compañías de celulares han puesto una nueva aplicación, una nueva funcionalidad del celular que es el modo silencio. That silent mode, at least I can get some peace and not check all this information which my mind is collecting. Cuando el teléfono está en silencio, por lo menos puedo tener un poco de paz y no estar todo el tiempo chequeando a ver toda la información que me va llegando. Am I correct or not? ¿Estoy en lo correcto? Many people become very peaceful when they leave their phones. Muchas personas se encuentran mucha paz cuando dejan de lado sus celulares. In India we have those places where you switch off your phone for 7 days, and after 7 days of not checking your phone, you feel very happy, very peaceful. En India tenemos estos lugares en los que dejamos el celular de lado 7 días y después de estos 7 días te volvés muy en paz, estás muy feliz. So it's very difficult to control your mind. Entonces es muy difícil controlar su mente. But how do you control it? That's what I had suggested yesterday also. When you surrender yourself to your guru, because that surrender means that you are surrendering all your thoughts to your guru. Y cómo realmente nos volvemos un controlador de esa mente rindiéndose al maestro, porque el maestro es quien luego va a controlar todos esos pensamientos. And then every one of you know, last few days, or those who are into this path, that the guru gives you one identity to practice. Y luego ya sabemos, los que hemos visto las clases anteriores, los que estamos en este camino, que el guru te da una identidad, una sola identidad. That you practice that identity every day, every day, every day, because it says that whatever you think, you become. Y uno practica y medita en esta identidad única todos los días, porque se dice que uno se convierte en lo que medita. And you reach to that moment of that calmness, that peace, where only one identity is there. All the other identity dissolve completely. There's no other identity. You just become a lover in yourself. Y en ese momento se encuentra esa paz realmente, pero uno tiene una sola identidad. El resto de las identidades se disolvieron y uno se convierte en un amante en sí mismo. But it's a very difficult one. Because, and it's very difficult for the families. Y es muy difícil para las familias en especial. Because you will become a lover. And wife is still finding where is my husband. Porque te convertirás en un amante y la esposa seguirá diciendo, pero ¿dónde está mi esposo? But you are already in your love, because you found your love in your heart. Pero vos ya encontraste tu amor en tu corazón y te quedás ahí. And wife is finding love in you. Y la esposa busca el amor en vos. It's very difficult, sir. Es muy difícil. So that's why they say
those who are ready to cut their heads, this path is for them only. Entonces, por eso se dice que este camino es solo para los que están listos para cortar su cabeza. Once you chop down your ego, that I am this, I am that, this path is yours. Una vez que puedas realmente cortar ese ego, que soy esto, que soy aquello, este camino es para ti. So I now stop myself by saying that may God give you the glism of the real love, and that real love can bring the peace and the compassion in this world, so we can be happy eternally and everyone will be happy eternally. Radhe Radhe. Thank you. Voy a terminar por decir que oro que Dios por favor nos haga encontrar esta paz, que en este mundo podamos vivir todos en esa compasión, en esa paz y en ese amor. Radhe Radhe. Thank you.